Muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema de progresiones aritméticas. ¿Qué es una progresión aritmética? Es una sucesión de números tales que la diferencia de dos números consecutivos es constante. Profesor, no entendí. Bueno, te voy a explicar con este ejemplo. La característica principal de una progresión aritmética es que se va a ir sumando o se va a ir restando un mismo número. En este ejemplo se está sumándose 4, 2 más 4, 6, 6 más 4, 10, 10 más 4, 14, 14 más 4, 18, y así sucesivamente. Este número que se está sumando se denomina razón y lo represento con la letra minúscula R. Ahora hablemos de los términos. El número 2 es mi término 1. El 6 es el término 2, el 10 es el término 3, el 14 es el término 4, el 18 es el término 5 y así sucesivamente. Para poder hallar cualquier término, tengo que utilizar la siguiente fórmula. El término enésimo es igual al primer término más número de términos menos 1 multiplicado por la razón. En este ejemplo, mi término 1 o mi primer término es 2. Número de términos es 5. 1, 2, 3, 4, 5. La razón es 4. Ahora, para poder hallar la suma de los n primeros términos, tengo que aplicar la siguiente fórmula. Suma de los n primeros términos es igual al primer término más el último término multiplicado por el número de términos dividido entre 2. A continuación voy a resolver un ejemplo. El ejemplo número 1 me dice hallar el término 18 en la siguiente progresión aritmética. Aquí tengo la progresión aritmética. Me está pidiendo el término 18. ¿Cómo lo hallo? Fácil. Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Término 18. ¿Cuánto es? No sé. Lo pongo en interrogación. Primer término. ¿Cuánto es? 4. Número de términos. 18. ¿Por qué? Como me está pidiendo el término 18, el número de términos va a ser 18. La razón. ¿Cuánto es la razón? 5. ¿Por qué? Porque está sumándose de 5 en 5. 4 más 5, ¿cuánto es? 9. 9 más 5, ¿cuánto es? 14. Es por eso que la razón es 5. Ahora vamos a reemplazar estos datos en la fórmula. La fórmula del término enésimo me dice lo siguiente. El término que me piden, o el término enésimo, va a ser igual al primer término más número de términos menos 1 multiplicado por la razón. Reemplazo mis datos, voy a tener de la siguiente manera. Término 18 es igual al primer término, que es 4, más número de términos, ¿cuánto es? 18, menos 1 multiplicado por la razón, que es 5. Efectuamos la operación. Vamos a tener el término 18 igual a ¿cuánto? 4 más, ¿cuánto es la resta? 17 multiplicado por 5. Efectuamos esa simple operación. ¿Cuánto va a salir aquí? Término 18 va a ser igual a 4 más. ¿Cuánto es la multiplicación? 85. Y finalmente mi respuesta va a ser, el término 18 va a ser igual a 89. Bueno amigos, vamos a continuar resolviendo más ejemplos. Ahora vamos a resolver el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 me dice hallar el término 20 en la siguiente progresión aritmética. Aquí tengo la progresión aritmética, me pide el término 20. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, jóvenes? Lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. Término 20, ¿cuánto es? No sé, es lo que me pide. Lo pongo en interrogación. Mi primer término, ¿cuánto es? 3. Número de términos, ¿cuánto es el número de términos? Es 20. ¿Por qué? Porque me pide el término 20. Si me pediría el término 30, el número de términos sería 30.
Si me pediría el término 100, el número de términos sería 100. Pero como me pide el término 20, mi número de términos es 20. Ahora, la razón, ¿cuánto es la razón? 10. ¿Por qué? Porque aquí, si sumamos, ¿qué voy a tener? 3 más 10, ¿cuánto es? 13. 13 más 10, ¿cuánto es? 23. Y es por eso que mi razón es 10. Ahora debemos de aplicar la siguiente fórmula. La fórmula me dice de la siguiente manera. Término enésimo va a ser igual al primer término más n número de términos menos 1 multiplicado por la razón. Reemplazamos nuestros datos, vamos a tener de la siguiente manera. Término enésimo, término 20 va a ser igual al primer término, que es 3, más número de términos, que es 20, menos 1, multiplicado por la razón, en este caso es 10. Efectuamos esa simple operación, vamos a tener de la siguiente manera. Término 20 va a ser igual a 3 más, ¿cuánto es la resta aquí? 19, multiplicado por 10. Seguimos efectuando las operaciones, vamos a tener término 20 va a ser igual a 3 más, ¿cuánto es la multiplicación? 190. Y finalmente mi respuesta sería 193. ¿Por qué? 3 más 90, ¿cuánto es? 193. Entonces, el término 20 es 193. Bueno, nos veremos en otro video. Cuídense. Hasta la próxima.